Por supuesto que nuestro siguiente expositor tiene una amplia hoja de vida académica profesional, en el cual lo ha posicionado como una gran persona catedrática dentro de su área. Y desde El Salvador tenemos esta noche al profesor Miguel Hernández con el tema riesgos geológicos e hidrometeorológicos y seguridad alimentaria en El Salvador. Buenas noches, profesor, ¿nos escucha? Buenas noches, sí, les escucho. Sí, muchísimas gracias y me disculpo que yo no me di cuenta que tenía ese problema, pero gracias por la oportunidad. Adelante, profesor. Igual se comprende, son problemas de la tecnología y tenemos también que adaptarnos tanto a lo positivo como a las dificultades que también se pueden presentar. Muchas gracias por acompañarnos en CESI 2024. Adelante. Excelente. Entonces, ¿me confirman, por favor, si se mira mi diapositiva? Sí, profesor, se mira. Excelente, a ver si tenemos más suerte. Yo, de verdad, les agradezco mucho la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí casi en Panamá, porque me encanta mucho pensar en Panamá. Me trae muchos recuerdos de mucho tiempo que estuvimos en la Universidad de Chiriquí y con los maestros que creo que es la Escuela de Geografía, pero le mando un gran abrazo a todos. El tema de hoy les comentaba de que nuestra Disculpe, profesor. Antes que continúe, por cualquier imprevisto, si usted ve, puede apagar su cámara para tener un poquito más de estabilidad en la conexión, si gusta. Okay. Sí, ahorita mismo, permítanme. ¿Ahora sí? ¿Me lo confirman? Sí, ya la apagué, me imagino. Sí, adelante, profesor, perfectamente, okay. Adelante. Muchísimas gracias. Entonces, el tema que yo quiero compartirles es denominado riesgos geológicos e hidrometeorológicos y seguridad alimentaria en El Salvador. Es un contexto amplio porque también puede que sea similar al contexto centroamericano, porque nosotros en un territorio centroamericano tan compacto, confluyen ahí las mismas amenazas. Muchas veces compartimos los mismos eventos hidrometeorológicos, como también compartimos las sequías, los fenómenos del Niño, que recurrentemente vienen y nos afectan en la agricultura. Y entonces, quiero comentarles que en El Salvador hemos tenido una diversidad de fenómenos naturales, muchos de ellos de tipo geológicos, que han estado afectando en la historia misma de la humanidad en el país. Recientemente se encontró un depósito de granos básicos, es un almacén de granos básicos, principalmente de maíz, que fue sepultado por la última erupción de una caldera volcánica que está contigua a la ciudad de San Salvador, la caldera del Ilopango, y que fue sepultada por hace más o menos 1500 años. Se ha reportado de que esa erupción fue un evento tan desastroso que aniquiló la vida a 100 kilómetros a la redonda del centro eruptivo. Vale pensar que también hay muchos otros sitios que nosotros no hemos descubierto todavía y que han sido afectados por los fenómenos, en este caso de una erupción volcánica. Pero no ha sido el último y el único ejemplo. Recientemente, a partir de un flujo de escombros, quedó a la vista un talud en donde pudimos observar los surcos del cultivo de maya que antes tenían los prehispánicos, y que haciendo la medida de un camellón con el otro, todavía se cultiva con ese distanciamiento en la actualidad. Esta cultivación fue sepultada por la misma erupción del Ilopango, y que ven aquí esta potencia que tiene este depósito de cenizas. En el caso de este depósito de cenizas, también en la parte de arriba, afectado por un flujo o un depósito de flujo piroclástico de un volcán, de un flanco, de un volcán que está cercano, que es el volcán de San Vicente. Y abajo de este paleosuelo también hay otro flujo piroclástico. En la zona, pues hay que saber de que el volcán
de San Vicente o el resto de los volcanes del Salvador, pues tienen esa misma característica y esa misma, o representan esa misma amenaza, porque se están erosionando por naturaleza, por efecto mismo del régimen de lluvia que tenemos, lluvias fuertes, ahora eventos meteorológicos extremos que nos están ocasionando serios problemas de erosión de los suelos. Y quiero también compartirles esta imagen que representa un sitio al que le llaman la Pompeya de América, la joya de Serén, así se le llama. Este es una población de tipo maya que fue sepultada por una erupción o una secuencia eruptiva de un volcán cercano. A 600 metros de esta población estaba el volcán y el volcán erosionó y tapó toda la ciudad, que se fue descubierta por accidente. Entonces, a lo que voy es que nuestro territorio está lleno de centros eruptivos. Saben que en El Salvador se han contabilizado cerca de 800 centros eruptivos. En la actualidad se consideran entre todos los volcanes, 23 de ellos son activos. Y pues lamentablemente nosotros vivimos prácticamente en el flanco de los volcanes y Caribe. Pero eso no es algo nuevo, porque esas placas son relativamente jóvenes, porque Centroamérica que vemos aquí, la porción que le denominan bloque Chortí, que es todo esto, el bloque Chortí, que es parte que está hundido aquí, este es Alto de Nicaragua, toda esta parte, hace 72 millones de años nosotros dependíamos de México. Yo le digo a mis amigos que nosotros geológicamente somos mexicanos. Y que con el tiempo y la deriva, el territorio se bisectó y se movilizó todo el bloque Chortí y aquí dentro pues el territorio salvadoreño. En la actualidad pues estamos ubicados aquí y el territorio y toda la región centroamericana, todo sigue a la deriva, todo está en la misma, sigue en la dinámica. Nosotros lo vemos así, pero está permanentemente afectado por la misma interacción de las placas tectónicas. Eso realmente, la interacción de estas placas nos genera un vulcanismo intenso desde hace la época del Neogene, hace varios millones de años, y que ha conformado una serie de edificios volcánicos dentro del territorio, no solamente en El Salvador, también el cinturón de fuego del Pacífico en el sector de Centroamérica, viene del sur de México, pasa todo Guatemala, todo el Salvador, se va por Nicaragua, Costa Rica y por cierto llega hasta más allá de la frontera de Costa Rica, Panamá, el volcán Barú, toda esa parte. El cinturón de fuego del Pacífico. Se encuentran en ese sitio una serie de volcanes que son edificios estratovolcánicos, son estratovolcanes muy conformados que están, sus suelos están conformados de cenizas volcánicas provenientes de erupciones caldéricas que hemos tenido desde Guatemala, El Salvador, y los suelos son altamente erosionables. Eso sumado a que nuestro territorio está ubicado preferentemente en los tracks de los huracanes, en los tracks que vemos todas estas líneas que han sido huracanes contabilizados en la historia de que se tienen registros de todos estos eventos. Hay muchos huracanes que vienen en el camino de Centroamérica y atraviesan, muchos de ellos atraviesan Centroamérica, muchos de ellos se disipan a tormentas tropicales de bajo grado, digámoslo así, de aquí del Atlántico. Pero en el caso también de El Salvador y Guatemala, también tenemos el problema de que los eventos meteorológicos vienen del Pacífico, entonces se pueden confluir. También hay que tener presente que la misma dinámica tectónica nos hace definir un territorio altamente sísmico. La sismicidad para nosotros es una de las características muy importantes que debemos de tener en cuenta porque nos generan serios problemas y hasta nos dañan a veces los medios de vida. Esta es la placa de Cocos, normalmente está limitada aquí por la falla del Valle de Motagua, el sistema de fallas Motagua-Polo Chic, aquí entre Guatemala y vemos la placa norteamericana y la placa del Caribe, y como también la placa de Cocos interactuando o subduciéndose por debajo de la placa del Caribe y que nos genera pues una
condición sísmica muy peculiar. Esta dinámica de las placas, siendo estas placas muy jóvenes, nos generan serios problemas. Para nosotros, haciendo un acercamiento a esta zona, para nosotros esta interacción conforma aquí una trinchera, la trinchera mesoamericana, y que es una de las fuentes sísmicas más importantes a la cual le prestamos nosotros atención. No solamente afecta a El Salvador, también se comparte con Guatemala, Nicaragua, y esta condición así de una trinchera también es similar cuando hay subducción en cualquier parte del cinturón de fuego del Pacífico, ¿sí? Cuando va para Sudamérica, ya la placa de Nazca ya interactúa con la placa de Sudamérica, entre otras cosas. Pero en el caso de El Salvador, tenemos que la misma actividad de subducción generó un vulcanismo intenso y una estructura interna al territorio que ha bisectado el territorio. Como ven, esta línea que yo he dibujado aquí ha partido prácticamente definiendo un territorio al que le llamamos nosotros el antearco, que tenemos aquí desde la línea hacia el sur. El antearco volcánico es una región que hoy en día se está explorando para ver si encontramos hidrocarburos o gas natural. Esa es como digamos, una nueva tendencia en El Salvador para hacer esos estudios y encontrar, a ver si se pueden encontrar, ¿verdad? Es tema de harina de otro costal, pero esta bisección que ven aquí nos ha definido también una zona sísmica muy importante, porque los sismos de aquí, aunque un poco más pequeños en magnitud, pero son sismos muy superficiales y que de verdad nos ha venido a ocasionar serios problemas en las grandes ciudades de El Salvador. Entonces, este movimiento aquí es de notar de que también tiene movimiento de una falla transcurrente, una falla tipo strike slip, así se le denomina, porque este bloque que va de la línea hacia el norte se mueve hacia la derecha de ustedes, hacia acá, y este bloque del sur de la línea se mueve en dirección contraria, indicado con esta flechita. Entonces, ese mecanismo de strike slip ha definido el típico movimiento de un sismo de una falla lateral, que nos genera serios problemas. En el caso de un modelaje, de un modelo de vulcanismo, de un arco volcánico en El Salvador, pues tenemos que nuestros volcanes han definido edificios volcánicos muy activos, una serie de volcanes que son muy activos, desde Guatemala hasta por Costa Rica. Honduras no tiene muchos edificios volcánicos activos, los tiene solamente en el cinturón de fuego del Pacífico. Pero aunque nosotros tenemos esa condición también, no crean, le hemos sacado provecho a todo eso porque ha habido una producción de energía geotérmica muy importante y la matriz energética también ahora aporta a través de la energía geotérmica, que es producto del vulcanismo. Eso es una buena noticia. El Salvador, como ven, es un país pequeño. El Salvador ronda los 6.5 millones de habitantes actualmente. Esa hace una densidad poblacional de alrededor de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. En un país tan pequeñito que analógicamente, si ustedes conocen la provincia de Chiriquí en Panamá, ella es más grande que El Salvador, o creo que por un pelín así, es más grande que El Salvador, solo la provincia de Chiriquí, a quien yo le mando muchos saludos, tengo mucho cariño a Chiriquí. Pero El Salvador está siempre definido en un territorio tan pequeño. Hay una geología muy importante que nos define en muchas condiciones geológicas que nos generan muchos problemas, entre ellos los sismos, la sismicidad fuerte adentro del territorio, definido por un sistema de falla o una zona de falla transcurrente que nos generan problemas serios de sismos, y que esto también a la vez desencadenan deslizamientos y generan muchos problemas en los medios de vida que están vinculados a esa zona. Y ahí se dan también los volcanes, todo en esta zona gris. Aquí están todos los volcanes activos nuestros. Y allí están las ciudades más importantes para nosotros. Tenemos aquí la ciudad de San Salvador, principal, a donde yo les invito cuando ustedes quieran venir aquí. La ciudad de San Salvador es chiquitita, pero muy bonita.
como también en la ciudad está rodeada de volcanes. Aquí hay un volcán que es el volcán de San Salvador, que es un volcán activo, y la caldera de Ilopango, que es otro volcán activo. Tiene historial de explosiones caldéricas muy fuerte, y el volcán de San Salvador también tiene la capacidad de sacar explosiones, pues, erupciones explosivas y efusivas y balísticas, todo, y la ciudad está ahí prácticamente en el flanco del volcán, como también las otras ciudades que están relacionadas a otros volcanes. Entonces, esa es nuestra condición, en la condición en donde nuestros edificios volcánicos también en las inclinaciones que tienen o las pendientes que tienen, nos generan o desencadenan, hacen todas las condiciones para que ocurran deslizamientos. Entonces, nosotros siempre pasamos en la época lluviosa pendientes de los deslizamientos. También hay que pensar o conocer que las partes más elevadas del país son las zonas volcánicas, como también esta zona norte, que aunque no hay volcanes activos, también hay materiales volcánicos, y estas son rocas muy antiguas, rocas muy fracturadas que generan serios problemas de deslizamientos. Y aquí en esta parte alta es donde se cultivan las hortalizas, algunas frutas, y que son zonas muy interesantes, muy bonitas, pero tienen este inconveniente. Pero para nosotros pues ya nos hemos acostumbrado y tenemos que sacarle el mayor provecho como sea. En este contexto pues es común encontrarse de grandes deslizamientos, serios problemas de flujos de escombros, deslizamientos detonados por sismos, deslizamientos detonados por lluvias, principalmente en los flancos de los volcanes, y que hacen perderle la vida a las personas. Y eso realmente para nosotros es muy delicado, porque lo que se protege ante todo en la gestión de riesgos. Sin embargo, también los medios de vida se tienen que proteger, ¿cierto? Paisajes como esto, pues en la época lluviosa es común encontrarse daños en las zonas aledañas a las quebradas, como también zonas donde han bajado flujos de escombros muy grandes y que han hecho perderle la vida a las personas que viven en las orillas. Este ha sido el del 2020. Y sin olvidar que nuestro país también en términos ecológicos y en términos de su ubicación en una definición de esta gran zona a la que se le denomina corredor seco mesoamericano, nuestro país está prácticamente y totalmente dentro del corredor seco mesoamericano, y las condiciones sociales, económicas, muchas veces definen zonas bien especiales para atender realmente la vulnerabilidad de los sistemas, de las personas principalmente y de sus medios de vida, porque las condiciones realmente son sumamente difíciles con todo lo que se enfrenta la economía, el efecto de los fenómenos de la sequía, la lluvia, todas las inundaciones, muchos terremotos. Entonces, para nosotros son condiciones geológicas sumamente difíciles. ¿Y qué nos hace entonces recapacitar en que nosotros tenemos que adaptarnos? Tenemos que hacer mucha actividad, muchas cosas que tienden a adaptarse a todas estas inclemencias, y por ello, pues sin dejar de mencionar que siendo que nuestro país es muy susceptible a las sequías, entonces hoy en día se ha trabajado mucho en nuevas variedades de cultivos de maíz y frijol tolerantes a la sequía, en el aspecto de que tenemos que adaptarnos al cambio climático, entre otras actividades de mitigación, digamos, cultivos de cobertura, entre otras cosas. Entonces nosotros estamos claros que nuestra condición geológica y ambiental y geográfica nos hace trabajar de esta manera, reconocer las amenazas, reconocer también la vulnerabilidad de las personas, como también la susceptibilidad de los medios de vida a ser dañados por algún fenómeno. Hoy, en términos de la afectación del cambio climático, también vienen a aparecer elementos que nos generan problemas, porque fíjense que antes las poblaciones de las langostas no generaban problemas. Hoy en día sí, ya se genera problema, ya son plaga. Entonces tenemos que estar prestos a controlar
las plagas, y aquí el Ministerio de Agricultura ha tenido programas enteros de atención a aquellas zonas donde se ha cultivado o donde se ha muestreado las poblaciones y se hace un control de ellas, principalmente un control biológico, pero también se aplican algunos pesticidas, digamos, de moderada peligrosidad, digámoslo así. Y en los últimos años también han aparecido plagas que antes no se veían, y nosotros lo relacionamos más con las alteraciones del cambio climático, porque antes no se veía que el problema de los que son el escarabajo o el taladrador de la madera del pino no generaba problemas, pero hace 2 años sí generó problemas y prácticamente se acabó los bosques de pino en las zonas fronterizas con Honduras y buena parte de Honduras. Y antes no se veían cosas así. Bien, dejando un poco las amenazas de tipo meteorológicas y geológicas, también comentarles que nuestro país, en términos agrícolas, se dedica al maíz, se dedica al frijol, se dedica al cultivo del arroz. También se cultivan hortalizas, banano, algunos frutales, y los cultivos más extensos son la caña de azúcar, que es el más grande, y le sigue el cultivo de café. Para nosotros el cultivo del café y caña de azúcar son los más grandes en extensión, pero se da prácticamente todo. La tecnificación se da más grande en el cultivo de caña de azúcar y el café, y el maíz y frijol se deja, digamos, al nivel cultural de las personas, aunque se les atiende con paquetes tecnológicos para los agricultores. Aquí muchas veces el gobierno les da una ayuda en cuanto a la entrega de semillas, fertilizantes a los agricultores. Y los rendimientos no son muy grandes, porque imagínense, en todo el área de trabajo, tener un rendimiento de casi 3 toneladas por hectárea es realmente un rendimiento muy bajo. Sumado a esto, a la afectación que tienen los fenómenos de sequías o en general hidrometeorológico. Lo mismo pasa con el frijol y esto son, digamos, informaciones de hasta el año 2022. También quiero compartirles esta gráfica en donde hemos, digamos, planteado cómo es la tendencia de la disponibilidad de alimentos, porque fíjense que la disponibilidad de alimentos es una variable que aparece al sumar la producción más la importación. Ya tenemos la disponibilidad para la población en El Salvador y vemos de que las curvas aquí no son totalmente rectas, o sea, se no tienen una tendencia de una curva perfecta. Tiene altibajos, tiene gradas, tiene bajones. Entonces, si nosotros analizáramos estas diapositivas, ellas solitas seguramente no entenderíamos o no asociaríamos a qué se debe esos bajones. Hay que ver de que hay bajones a veces muy significativos, miren, grandes en la disponibilidad de alimentos. Entonces, cuando hay escasez en El Salvador de algún alimento, escasez de maíz, el maíz a veces se hace escaso en El Salvador y se pone sumamente caro, como también el frijol y el arroz se ponen caros, y bueno, hay por ahí una importación mayor para suplir la demanda, ¿cierto? Pero fíjense que cuando nosotros comparamos esa gráfica ya con los fenómenos naturales o fenómenos hidrometeorológicos, nos vamos a ir dando cuenta que en verdad las cosas suceden por algo. Y aquí cuando empezamos a ver la gráfica de la disponibilidad, vemos que estas graditas, estos bajones de disponibilidad, están asociados realmente a los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, principalmente en el caso de la agricultura, los hidrometeorológicos, como las sequías que ocasiona el fenómeno del Niño. Para nosotros una sequía son malas noticias. Las sequías, el fenómeno del Niño nos viene a ocasionar serios problemas de sequías y pueden haber, en estos últimos años se han dado el número de días récords sin lluvia. Para nosotros el clima es que tenemos una época lluviosa, que son 6 meses, que están entre mayo y noviembre, y el resto del año es la época seca. Solo esas 2 épocas tenemos. En El Salvador no se verifican muy bien las estaciones del año, la primavera, el invierno, el verano y el otoño.
Solo percibimos la época seca y la época lluviosa principalmente. Entonces, en ese sentido, en la época lluviosa, que esos son esos 6 meses, de repente aparece el fenómeno del Niño y resulta ser que la lluvia no se distribuye favorablemente para la agricultura y nos genera serios problemas. Y no solo para la agricultura, también para la ganadería, también para la producción de miel, para la producción de carne de pescado, entre otras cosas. Entonces, para nosotros tener una condición sumamente difícil, severa en cuanto a la aparición de las sequías por el fenómeno del Niño, la confluencia de fenómenos hidrometeorológicos del Atlántico como también del Pacífico, no solamente la sequía nos hace problema y que afecta la disponibilidad, también el exceso de lluvia nos genera problemas. Eso también le pega bajones a estas gráficas. Aquí solo vemos el fenómeno del Niño, pero cuando vemos los azulitos aquí, son el fenómeno del Niño, pero en versión húmeda, versión niña, que no generan problemas muy serios aquí, pero sí, en verdad, afectan. Cuando ya vamos a analizar algunos aspectos bien puntuales, como las hortalizas, el fenómeno de la niña sí nos afecta por el exceso de la lluvia. Y aquí vemos que también, miren, hay erupciones volcánicas que no afectan, digamos, los resultados de país, pero sí terminan afectando la región en donde cae la nube de ceniza, que daña el cultivo de café, se reducen los empleos, se reducen el rendimiento mismo del café o los granos básicos, pero eso es un daño directo. En verdad tiene ventajas porque con el tiempo y los años, pues el suelo se vuelve un poco más fértil, pero eso hay que esperar un par de años para hacerlo de provecho mientras se ha dañado por el cultivo en algún momento, ¿verdad? Bueno, este es el caso del maíz. Vemos de que la disponibilidad ahí siempre ha sido afectada por los fenómenos meteorológicos. Y aquí está el cultivo del frijol, que es otro elemento de la canasta básica. El cultivo del frijol también no es, mire, la disponibilidad no es una línea totalmente recta. Siempre tiene sus bajones. La estadística aquí nos indica bajones. Yo creía que los datos estaban como algo malos, pero fíjese que en verdad coinciden como cuando tiene un fenómeno del Niño y tiende a disminuir, porque efectivamente los rendimientos bajan con el fenómeno del Niño, porque las sequías afectan prácticamente las zonas agrícolas y dañan la producción. Entonces dañan la estadística también y generan serios problemas porque el frijol se pone escaso y la dieta del salvadoreño es el maíz y el frijol, aclarando que es el maíz blanco y el frijol verde, frijol rojo normalmente, aunque comemos frijol negro y también blanco, pero en general son frijoles rojos, así, frijoles rosaditos. La carne de pescado no escapa al daño de los fenómenos hidrometeorológicos porque el fenómeno del Niño también al calentar el agua del Océano Pacífico también se genera aquel evento que le denominamos nosotros marea roja. Aparecen las manchas de marea roja, hay veda de la pesca, ya se daña, ya no hay empleos para el pescador, ya hay reducción del consumo del pescado, pero con el tiempo se ha venido depurando un poco el conocimiento y se ha generado y se ha detectado que no todas las mareas rojas, no todas las algas, no todas las cianobacterias, todo lo que hay relacionado a una marea roja es dañino. Entonces se ha evolucionado en ese sentido, de tal manera que ya se pueden comer. Si antes nos prohibían comer por marea roja, ahora ya no, algunas veces, pero después del análisis. Entonces, esa es una condición bien difícil. Y aquí tenemos, mire, esta es bien difícil, bien increíble, esta marea roja también relacionada a un fenómeno del Niño. Entre aquí, por el 2008-2009, hubo un fenómeno del Niño, pero nos ocasionó serios problemas en la producción de pesca. En este caso, el pescado marino, el pez de aquí del mar. Y la acuicultura, pues igual manera, tiene serios problemas, porque aunque no es gran producción acuícola en El Salvador, siempre está afectada por fenómenos hidrometeorológicos, como este fenómeno del Niño, aunque de menor intensidad.
Y para ir finalizando, yo también, en este caso, la carne de pollo es bien interesante porque la carne de pollo sí como que no fue afectada en la estadística por el fenómeno hidrometeorológico ni geológico, sino más bien se incrementó la producción, pero porque de alguna manera en la pandemia comimos más pollo. Y fíjese que sí se incrementó la producción de pollo y también la importación de carne de pollo, aunque la importación se incrementó, pero sí la producción hizo tener más disponibilidad de alimentos a partir del COVID-19. Quizás porque nos confinamos y cada quien comimos mucho más, ¿verdad? Antes de esto también el fenómeno del niño, miren, hubo un bajón en la producción de carne de pollo. Y los que les mencionaba hace un rato, el fenómeno de la lluvia excesiva también genera problemas. Fíjense que me voy a centrar en este fenómeno que sucedió en el año 2009. En el año 2009, solamente la confluencia de un evento meteorológico proveniente del Pacífico, que es la tormenta 96E, y a la vez una tormenta que venía, un huracán Atlántico. Venían juntas y confluyeron y cayeron lluvias récords en El Salvador. Entonces, eso fue un evento atípico, pero ciertamente la producción de hortalizas se vio muy afectada. Entonces, como ven, la producción de alimentos en El Salvador respecto a las amenazas de tipo geológicas, como también las hidrometeorológicas, resultan ser muy importantes. Nosotros tenemos que hacer mucha actividad de adaptación a todos estos fenómenos. Adaptación también ante las sequías, adaptación a lo que se le denomina cambio climático, porque nuestro territorio está en esta condición ambiental, en esta condición geográfica, y que vamos a seguir sufriendo todos estos fenómenos para toda la vida, que nos toca adaptarnos. Entonces no le vamos a hacer el feo a todo esto, sino más bien nos vamos a sacarle, digamos, de la mejor manera, afrontarlo a esta situación para que nuestros cultivos sean más tolerables a la sequía, tolerables a las inundaciones o a los fenómenos hidrometeorológicos en general. Bueno, de esa manera yo termino y quiero expresar de verdad mi agradecimiento a los organizadores de este congreso. Yo les felicito, de veras que es un gran esfuerzo, y quiero aprovechar saludar pues a mis maestros de la UNACHI, a la maestra Gloria Martínez y también Rodrigo Martínez, que seguro que por ahí alguien le puede dar mis saludos. De verdad yo tengo un gran cariño por Panamá, un gran cariño por la UNACHI, un gran cariño por Chiriquí, que hasta mi pasaporte me dieron cuando yo estuve por ahí. Así que ha sido un gran placer participar en este congreso y pues muchísimas gracias. Estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias, doctor Miguel Hernández. La disertación de su tema es de interés para todos, ya que son fenómenos y efectos de los cambios climáticos, que a nosotros tampoco nos escapa porque estamos en la misma línea y somos países hermanos en Centroamérica. Tenemos varias preguntas muy interesantes todas. La primera pregunta tiene que ver con la placa de cocos. Y es porque aquí en Panamá en este año hizo un temblor de bastante magnitud, cosa que no se nos da, porque nosotros sabemos que la falla de San Andrés llega hasta Panamá y que los volcanes están conectados, como usted explicó. Entonces la pregunta es, los constantes sismos en la conformación de las placas tectónicas nuevas que usted explicó dentro de la placa de cocos, ¿va a representar o representa ya una proyección a futuro en Centroamérica de la posible división en dos continentes nuevos, ya que la falla llega hasta San Andrés, hasta Panamá? ¿Podría ser? Porque actualmente se siguen, mediante aplicaciones de sismo, se siguen censando sismos hacia la parte del mar
cerca de Costa Rica, en el área de Punta Brica, Puerto Armuelles, y luego brinca a Colombia y nuevamente empieza, como que es un poco cíclico. Y como estos movimientos internos de placa, me imagino yo, se dan muy lentamente, quizás a futuro pudiera darse esta separación de tierra. Usted, como experto, ¿qué nos podría indicar? Bueno, me gusta la pregunta y solo quiero comentar que en verdad nosotros vivimos en frente de o cercanos a las zonas de convergencia de las placas tectónicas. Nosotros como región centroamericana, las placas de Coco y Caribe, entre ellas también aparecen otras placas pequeñas como la de Panamá, que también muchas lo consideran como parte de lo que es la placa del Caribe, aunque son individuales. Y para tranquilidad de nosotros, no van a aparecer más sismos solo por la extensión de lo que usted mencionaba de la falla de San Andrés. En verdad, nosotros debemos de entender que las placas tectónicas son individuales. La placa de la zona de esta falla de San Andrés no llega hasta más allá de los límites, porque tenemos un límite de la falla norteamericana que hay una conjunción con la placa del Caribe y la placa de Cocos. Hay una triple conjunción ahí y ahí ya no vemos que ya no se pueda cartografiar la extensión de la placa de la falla de San Andrés. Entonces, seguramente eso no escapa a que nosotros estemos bajo la influencia de una interacción de otras 6 placas más pequeñas, siempre relacionadas a la de Coco y Caribe y por ahí comandadas también por la placa del Pacífico y la placa de Nazca, porque ciertamente en las placas tectónicas resultan ser piezas como de rompecabezas que si se mueve una, prácticamente se acomodan las otras. Y eso no nos tiene que preocupar, porque eso mejor nos tiene que ocupar a estar prestos toda la vida a conocer dónde es que nosotros vamos a pasar un posible sismo si es que se presenta, porque es una condición que la Tierra siempre va a tener, siempre vamos a recibir sismos. Yo recuerdo haber estado en Panamá en aquella vez y había habido un sismo por ahí, por Chiriquí, por ahí, y entonces era bien extraño que había sucedido, pero eso es normal. Nosotros debemos de saber que hoy en día hay muchos sismógrafos instalados y ahora la información es mayor. No hay un incremento de la sismicidad. La sismicidad es normal y debemos de estar pues siempre alertas, sea a sismos, sea a deslizamientos. Si ustedes también, creo de que, no sé si en Panamá hay mucha presencia de deslizamientos, pero seguro de inundaciones, de sequías y muchos otros fenómenos hidrometeorológicos que nos pueden ocasionar serios problemas. Pero si se refieren a los sismos, bueno, tenemos que siempre estar educados o prestos a familiarizarnos con esta información y aparte de siempre los vamos a estar registrando con los sismógrafos, pero nosotros debemos de estar siempre prestos a ver qué es lo que vamos a hacer en el momento debido, ¿verdad? Vamos a tener planes de emergencia ya preparados en donde sea que estemos. En El Salvador, de verdad, también estamos en la vía de educarnos, de aumentar nuestra información, de prepararnos ante sismos y siempre nos agarra de imprevisto un sismo, pero estamos siempre en la vía de educarnos. Así que no tenemos que preocuparnos, los sismos siempre van a aparecer, siempre tenemos que estar prestos a la preparación. Muchísimas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué estrategias de adaptación se han implementado hacia el área agrícola, hacia los agricultores salvadoreños, para enfrentar los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria, ya que las gráficas que usted nos muestra tienen una estrecha relación con el efecto del niño, el efecto de la niña, incluso de mareas rojas? Me gusta esa pregunta y en verdad se han desarrollado algunas variedades de maíz y frijol resistentes a la sequía. Las variedades de maíz
por decirle, son más chaparritas y producen realmente sin mucha agua. Entonces, se han tenido que desarrollar esas estrategias porque ya cultivos que tengan un tamaño más alto, que demanden mucha agua, seguramente en estas condiciones de cambio climático ya no sean las mejores variedades. Entonces nos hemos ido como país produciendo nuevas variedades resistentes o tolerantes a la sequía. Y entre estas, digamos, trayendo en cuenta lo que es la variedad, pero a la par de ahí hay otras tecnologías de cobertura como los frijol de abono, algunas leguminosas que tienden a producir mucha materia orgánica y que pueden estar depositando un colchón de materia orgánica en el suelo y que puede ayudar a reducir la temperatura del suelo y a la conservación del agua, entre otras obras de conservación de suelos de tipo, digamos, ya cuando uno ya interviene el suelo con algunas obras como lo que le denominan acequias de laderas, digamos, algunas obras, unas terrazas para poder capturar agua. La captura de agua para nosotros es una actividad que se debe de seguir fomentando porque el agua ya es escasa en las zonas rurales y debemos de capturar el agua en época lluviosa. Sabe de que en El Salvador el asunto del déficit hídrico resulta ser bien controversial porque en la época lluviosa te cae una cantidad de agua que es barbaridad, similar a Panamá, aunque Panamá llueve mucho más. A veces yo me recuerdo haber visto unas lluvias impresionantes y unos acumulados de lluvia muy, muy grandes, más que el de El Salvador, pero en época seca nos hace falta el agua. Entonces, el problema no es de disponibilidad de agua, seguramente el problema es de y que tengamos que capturarla en reservorios artificiales para disponerlas al agricultor. Es por mencionar algunas tecnologías, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Miguel Hernández. Agradecemos su participación en este Congreso Internacional CESI 2024 y lo esperamos para el próximo año. Le doy el pase a mi compañera Jenny Murillo para la entrega de su certificado. Saludos. Muchas gracias, compañera Silvana Errigo. Por supuesto, profesor, también muy agradecido por su participación en lo que fue CESI 2024 con su tema, en el cual también la Universidad Autónoma de Chiriquí quiere hacerle reconocimiento por su participación a través de este certificado, del cual vamos a dar lectura en este momento. Universidad Autónoma de Chiriquí, Facultad de Economía, confiere certificado a Miguel Hernández por su destacada participación como expositor en el sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación CESI 2024 con la conferencia Riesgos Geológicos e Hidrometeorológicos y Seguridad Alimentaria en El Salvador. Congreso realizado en alianza con el Colegio de Economistas de Panamá y Progresando Internacional. Dado en David Chiriquí, República de Panamá, confiere este certificado el profesor Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía, y la doctora Ixel Concepción, presidente del comité organizador de CESI 2024. Aprobado en el Consejo Académico Extraordinario número 14 del 9 de octubre del 2024. Muchas gracias, profesor Hernández, por estar con nosotros en nuestra sala virtual e impartir sus conocimientos y experiencias académicas en su área. Muchísimas gracias a ustedes y les mando muchos abrazos desde El Salvador y muchos éxitos. Así que, bueno, a la próxima. Un gran abrazo. Por supuesto, muchas gracias. Igualmente un abrazo a la distancia y esperamos contar con su excelente participación en CESI 2025.